Muy buenas. Yo os voy a hablar aquí de cosas que están muy relacionadas con aquello de lo que han hablado Dani y Blanca y luego hablará también Vanina. Y es una cosa muy paradójica, porque voy a hablar de algo que ha surgido no en este edificio en concreto, pero sí en el entorno de Media Lab. Y me gustaría empezar, sin embargo, por la pregunta que ha guiado de dónde viene mi indagación, que tiene que ver con una cosa a la que le llevamos dando vueltas un tiempo, y a lo que no encuentro otra manera mejor de llamarlo que el cacharrear. El cacharrear viene a ser como manipular, toquetear, juguetear con las cosas, pero a mí me interesa del cacharrear más bien lo que tiene que ver con su mundanidad. Y esa mundanidad es lo que me atrapa y lo que me hace pensar en cómo podemos describirlo, cómo podemos contar esa mundanidad de los cacharreares, de esas formas de hacer nuestros mundos cotidianos y meterle mano de muy diferentes maneras, con una idea que conecta con aquello de lo que va este congreso. El novelista francés Georges Perec habla de lo infraordinario como una práctica de observación. Lo infraordinario, más que como práctica, digamos como dispositivo de observación. Es una especie de husmear obsesivo, siguiendo todos los meandros y recorriendo todas las grietas, todos los diferentes aspectos que condicionan lo que es un lugar. Describir una calle, describirla hasta la extenuación, que hay dentro de un bolso, si hay un cigarrillo, si hay no sé qué, cuándo se fuma, cuándo se deja de fumar. Son todas las cosas que le obsesionan, digamos, a Perec cuando habla de lo infraordinario. Para él esto es una intervención muy particular, sobre todo una serie de debates que se vinieron dando en el ámbito francés, digamos, relacionado con la internacional situacionista, el uso de los lugares, la transformación del urbano, todo este tipo de cosas. Y lo gracioso es que en Perec hay una coña marinera, y es que no quiere encontrar en lo urbano lo exótico, aquello que viene de otros lugares, aquello que nos evoca lo imposible, lo inconsciente colectivo, todo ese tipo de cosas, sino que lo que le interesa es una cosa a la que le llama con una palabra horrorosa, lo endótico. Todo aquello en lo que se cuece nuestra vida, que está en un lugar en el que no miramos, porque es donde está lo sucio, donde está lo cutre, donde está aquello por donde como decía Blanca hace un momento, esos márgenes por donde se nos cae un poco la vida, ¿no? Y a mí me gustaría explorar qué implica esta especie de cacharrear, hablando de todas estas infraestructuras en las que estamos hablando ahora. ¿Por qué? Porque, un poco haciendo la coña también con la sociología del ordinario de Goffman y alguna serie de, Garfinkel, toda la microsociología, hay una obsesión por observar la dramaturgia del mundo, el teatro de la vida cotidiana, pero se les olvida siempre que el teatro hay que montarlo, hay que arreglarlo, hay que abrirle y cerrarle las compuertas, hay que abrirle y cerrarle las cortinas, hay que sacar a la gente, meterla, acomodarla. Y un poco del teatro de la vida cotidiana en acción es un poco a lo que a mí me gustaría dedicarme, intentar observar qué hay detrás de ese cacharreo. Bueno, todo empieza con una rampa que yo nunca vi, que solo he visto en fotos. Es una rampa que surge, digamos, como una intervención de la Comisión de Diversidad Funcional del 15M en Barcelona en relación a la inaccesibilidad para las personas con diversidad física de todas las cosas que se habían montado en las fiestas de Gracia de 2011. Plena efervescencia del 15M, ya sabéis, esta especie de disparate a todos los niveles que afectó a muchos aspectos precisamente de esos cacharreos y mundanidades de la vida cotidiana, pues lo que se les ocurre es visibilizar y cacharrear con las fiestas de Gracia y digamos, generan una rampa que es a la vez es a la vez un aparato que conecta lo urbano de otra manera, pero a la vez es una especie de pancarta de protesta, que utiliza el plano inclinado como la máxima expresión de lo político. Y montaron un pitoste, hicieron un informe y intentaron visibilizar las condiciones de inaccesibilidad de una fiesta popular. Pero esto mutó. Esto mutó con una convocatoria que surgió aquí en el Media Lab sobre diseño libre, digamos, de productos de apoyo para la diversidad funcional, el taller de funcionamientos, en donde yo conocí a los chicos de la rampa con los que desde entonces no he parado de hacer cosas y con los que incluso nos vamos a asociar y estamos en proceso de ello.
Y me gustaría contaros un poco las mundanidades de esta rampa. Esta rampa que empieza como pancarta inclinada de protesta sobre la que pasan sillas de ruedas y que entra en una especie de proceso de producción azarosísimo, farragosísimo y muy complejo, del que me gustaría enseñaros un poco las cosas que he ido husmeando. ¿Por qué os quiero contar estas cosas? Porque, como comentaban los compañeros antes, en el cacharrear hay un peligro perpetuo. El cacharrear es fragilísimo, el cacharrear se nos va por todos los sitios. Si observamos cómo se monta el teatro de la vida cotidiana, es porque la vida cotidiana hay que estar reparándola constante y continuamente, porque a pesar de lo que nos digan en muchas ocasiones los ingenieros, los arquitectos, o digamos, no hay diseño de espacios que no implique un constante mantenimiento de los mismos, ¿no? Incluso aunque se hayan diseñado para perdurar por los siglos de los siglos. Amén. Como dice Etienne Suguiot, mientras la obra está en realización, la obra está en peligro. La obra es la que florece o se desvanece, es ella la que progresa o es devorada. Progresión patética a través de las tinieblas en las que se avanza a tientas, como alguien que asciende con dificultad una montaña por la noche, siempre inseguro de si su pie no encontrará un abismo, guiado sin cesar por la lenta elevación que le hará caminar hasta la cumbre. Pues un poco esta lenta elevación que le hará caminar hasta la cumbre, esta especie de progresión patética, es lo que ha venido siendo la rampa, o las innumerables rampas, esa especie de rampa que ha ido cambiando tantísimo, que no se parece en nada a aquello que fue, pero que sigue teniendo muchas de las cosas, digamos, del origen, sigue siendo una herramienta de protesta, sigue siendo un diseño hecho a mano, bueno, pero ha ido cambiando en este tal. ¿Y por qué me planteo este tema de los peligros del cacharrear? Pues porque, como también estaban comentando los compañeros, hay una obsesión por pensar si es que este modo de cacharrear particular pudiera convertirse en un nuevo imperativo ético. Es decir, si algo que ocurre que es tan importante, ¿por qué no le damos un cierto valor? Y la pregunta que me hago, o la indagación que estoy siguiendo aquí, tiene que ver con si es posible, porque esto es algo muy ordinario y muy cotidiano, ¿no? ¿Es posible describir el mimo? ¿Es posible describir la delicadeza en el hacer que hace que las cosas sigan su curso, que las cosas existan, que las cosas no caigan? Esta intuición la tuve un día leyendo escuchando y viendo una entrevista que le hicieron a un fabricante de motores, de miniaturas de motores, que se llama Patelo, que digamos, hacen un videíto en la información, en Noticias de la Información, y lo primero que suelta es algo así: este oficio se ha acabado, o no hay quien repare, no hay reparaciones ya. Hay que mirar por qué se rompió esa pieza y ahora cómo vamos a arreglarlo. Y hoy ya no quedan mecánicos de esos. Lo que hace falta es delicadeza, tener pasión y mucha delicadeza. Yo cada pieza que hago la acaricio como si fuera un bebé. Pues esta delicadeza, este mimo, es lo que he ido viendo en los cacharreos con la rampa. Y que tienen que ver con haber conseguido tirar del hilillo de una rampa que no preexiste, una rampa de la que no se sabe hacia dónde va a llegar, una rampa que tiene un desarrollo incierto, pero en la que todo el equipo que ha habido vinculado en torno a la silla, que es el proyecto, perdonad que no lo he comentado, ese en torno a la silla es el que ha permitido ir tirando de un hilillo para que esa rampa no cayera, para que esa rampa en su progresión patética pudiera permitir ascender o que otras personas ascendieran a través de ella. Y bueno, básicamente hay como dos puntos, dos prácticas genéricas en las que se han producido como diferentes lugares de peligro para esa rampa. Uno es el diseño y el maquetado, el ir y venir entre dibujos, bocetos y las primeras maquetas en diferentes materiales, cartón, madera, hierro, tal, en el que, digamos, existía como una pregunta, un imperativo. ¿Cómo encontrar el mejor diseño de rampa en medio de un bombardeo de ideas en torno a la maqueta, en el que aquí venía, porque era una cosa muy curiosa, estábamos en mitad de un espacio como el que entonces estaba el Media Lab, que era Matadero, en el que ahí se acercaba hasta la Potitos. Llegaba, te decía: oye, mira, no, yo haría la rampa así, yo haría la rampa así. Todo el mundo nos ha dibujado cientos de miles de rampas en servilletas, en dibujos, en hojas de cuaderno. Y bueno, y el otro punto ha tenido que ver como con la progresión patética del proceso de fabricación. Un proceso de fabricación marcado por una precariedad económica, por una precariedad de acceso a los materiales, por una precariedad de selección de los materiales, cómo se financia, cómo conseguiremos la pasta para hacer la rampa que queremos. Y bueno, simplemente como os he desvelado ya el truco, simplemente os paso aquí alguna serie de fotos en las que se puede ver, digamos, he intentado capturar este proceso de este mimo que se va dando en un curso
por terminar, en el que se está intentando constantemente conectar una idea política de hacer una rampa portátil para que cualquier persona pueda llevarla en su silla de ruedas, pero que a la vez no puede ser la rampa perfecta porque no tenemos ni los medios ni queremos exactamente que sea la rampa perfecta, porque en realidad lo que se quiere es más bien que esta rampa se siga siendo también una especie de artefacto de denuncia, que cuando se llegue a un bordillo, a pesar de que por las leyes digamos, del Código Técnico de Edificación no tuviera que haber bordillos inaccesibles, en realidad sigue habiéndolos porque a nadie le preocupa todo esto, entonces llegamos nosotros, montamos un pollo, enseñamos nuestra rampa y a ver si montando el pollo, enseñando la rampa, la gente puede a lo mejor decidirse comprarla, entonces bueno, empieza a darse vueltas a todo un montón de estas cosas de si podemos sacar dinero de la rampa, si en realidad la rampa tiene que ver más bien con un objetivo político de transformar la ciudad, de hacer la ciudad más accesible por parte de los propios colectivos, y esto nos mete en un proceso de fabricación en el que la primera farragosidad, como os decía, es que tenía que ver con encontrar el mejor diseño posible para unos recursos bastante precarios. Se hicieron unos primeros bocetos con unas primeras maquetas en cartón y hierro, que es digamos, la imagen que habéis visto antes, y se trajeron para, digamos, una especie de testeo colectivo en el que se empezaron a ver posibilidades, opciones, cada cual quería rediseñar la rampa desde cero, claro, porque la rampa en el fondo es la cosa más mundana del mundo, o sea, todo el mundo se puede imaginar una rampa, o sea, no tiene ningún misterio, ¿no? O sea, a todo el mundo se le ocurre, es un plano inclinado, solamente entonces, bueno, o sea, pero sin embargo esto dio para calentones de cabeza insospechados que no os podríais hacer ni una idea, porque precisamente por su mundanidad, en los modos específicos en los que esa mundanidad se planteaba, generaban problemas para el propio diseño, el cómo fabricarlo, cómo llevarlo a cabo, etcétera, etcétera. Pero conseguimos, después de seguir por esas tinieblas horrorosas, se consiguió, no porque sea nada exitoso, pero digamos, se llegó a un diseño que es el que ha entrado en fabricación y que, digamos, sobre el que se han ido produciendo como diferentes tentativas constantes de muestreo, testeo colectivo, vuelta a la mesa de dibujo, vuelta a fabricar una maqueta, de la maqueta ahora, bueno, pues hemos ido a un proceso de fabricación, a ver si me lo quiere cargar, la siguiente, vale, perdona un segundo. Bueno, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Que era la última diapositiva bueno, que no me la quiero enseñar. Simplemente, ¿por qué me planteo la cuestión del mimo y más en este contexto? Porque tiene que ver con una pregunta por un problema de la cultura libre. El problema de la cultura libre como el desarrollo y la proliferación salvaje de ideas, concepciones y reconceptualizaciones sobre lo que son todos los diseños de las cosas más insospechadas. Sin embargo, la pregunta por el mimo es una pregunta que va más allá de la proliferación de ideas, va más allá del entender el diseño como mero diseño, por entender el diseño como una mera conceptualización de mundos posibles y tiene que ver más bien con la posibilidad de seguir su curso, la posibilidad de seguir el curso de uno de estos mundos posibles e intentar generarle las condiciones apropiadas para que ese mundo, esta rampa en el caso concreto, una rampa que no ha existido de la manera en la que se pensó, y esto, a ver si me la quiere cargar, puede tener lugar. Es decir, podemos pensar, y aquí lo que pasa es que hacía una broma, ¿no? Digamos, leyendo las cosas que han ido trabajando Elfos Taleya, Alberto Corsín, que citan a Antonio Lafuente, hablan de algunos de los proyectos en los que están metidos y también en el caso del Media Lab lo denominan un proliferatorio. Es decir, un lugar para hacer proliferar proyectos ciudadanos vecinales de gestión de lo público. Aquí se hace referencia en concreto a una cosa en la que están trabajando ellos. Y yo me preguntaba, ¿y si pensamos en que, por ejemplo, para el caso concreto de la rampa, en realidad, más que un proliferatorio, más que un sitio en el que, o ir más allá de un proliferatorio, más allá de construir un sitio en el que generar miles y millones de ideas, y si pensamos también en cómo alguna de esas ideas las tenemos que llevar a cabo y todo el pequeño cuidado material, todas esas mundanidades que se hacen relevantes en cómo instaurar uno de esos cacharros. Es una pequeña indagación. Podemos fomentar el mimo, podemos generar condiciones de cuidado para que algunas cosas prevalezcan sobre otras y esta es mi pequeña pregunta sobre el tema del cuidado material. Muchísimas gracias.